¿Cómo están, amigos? Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de La Semana en Enlace. Ya saben ustedes que Isabela María Sosuaga y Roberto Romero, como todas las semanas, estamos aquí con ustedes platicándoles lo más importante que ha sucedido en materia noticiosa, tanto internacional como nacionalmente. Y aunque hay algunos temas que se repiten, ¿verdad? Porque es inevitable hablar, por ejemplo, del presidente de Estados Unidos, pero las situaciones que se van dando a lo largo de la semana van cambiando, algunas para mejorar, otras para empeorar. Si te parece, Roberto, iniciamos con, pues en este caso, esta semana se dio la amenaza de Donald Trump de cerrar la frontera con México, ¿no? Por supuesto, una cosa que causó preocupación del lado mexicano, pero no solo del lado mexicano, también en todo lo que tiene que ver con el comercio de aquel país. Se le recordó al presidente Donald Trump que cerrar la frontera o varios pasos, varias entradas de la frontera significarían pérdidas multimillonarias no solo para Estados Unidos, sino también para México. Así es, ¿cómo están? Bienvenidos a este resumen semanal. Bueno, sí, tienes razón, es un tema que seguirá pues en los siguientes días generando mucha polémica y sobre todo mucha preocupación en el lado mexicano, sobre todo porque después de que en la semana se recortara la esperanza de crecimiento económico del país, el cerrar la frontera o la amenaza que existe de que se quiera cerrar la frontera, pues es definitivamente una mala noticia para los comercios, para toda la actividad económica que hay en la frontera. Recordemos que estos pasos fronterizos son vitales sobre todo para toda la población que está en esa franja, claro, y que representa miles de millones de dólares anuales para ambos países. Sí se están tomando pasos, alrededor de 750, 800 guardias de la patrulla fronteriza aumentaron ya el número de efectivos que existen de la patrulla fronteriza del lado estadounidense. La idea es reforzar lo que es la frontera y pues según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, se comenta que efectivamente sí se están llevando a cabo y se están tomando las medidas para cerrar la frontera. Si bien no toda, sí va a haber cierres parciales en algunos lugares de la frontera, como se hizo también durante esta semana que se cerró la parte de Otay Mesa, ¿no? Es importante porque imagínate, está muy cerca de San Isidro, que es la frontera donde pasan, yo creo que la frontera de mayor cruce, sí, ¿verdad?, entre un país y otro que existe en el mundo. Al parecer, según Donald Trump, pues está contento cómo se están dando las cosas. Sin embargo, sí está amenazando a lo que es el Congreso porque está pidiendo leyes migratorias más duras. Dice que México tiene una excelente ley migratoria y que Estados Unidos debe reforzarla, que no sirve, que no le funciona y que si no se hace algo, entonces sí cierra la frontera. Sí, y bueno, es que también Donald Trump es una persona que declara muchas cosas y cosas diferentes dependiendo en el escenario donde se encuentre con las personas que estén reunidas, pues obviamente a algunos les dice un discurso y a otros otro. Por ejemplo, cuando están en eventos masivos, su discurso es duro contra la frontera. Vimos que cuando amenazó de que iba a cerrar la frontera por la cuestión del tráfico de drogas, la verdad es de que, pues a final de cuentas, también dijo que tráfico de armas, cuando pues la verdad debería ser al revés, porque el mayor tráfico de armas también entra por Estados Unidos. Así es. Y por el otro lado, ya cuando está en una situación más en corto, con más diplomático, sus comentarios siguen siendo en contra de la situación que hay en la frontera, sin embargo, mucho más matizado, mucho más pensado. Sin embargo, sea como sea, ese tipo de declaraciones pues genera pánico entre los inversionistas, las personas que tienen comercios en la frontera, pues obviamente les causa muchos problemas porque no pueden planear perfectamente bien cómo va a ser la logística para cruce de la frontera, los porque ahora ya no se sabe cuánto tardas en cruzar la garita, por ejemplo, de San Isidro. Efectivamente. Antes se hacía 1 hora, ahora son 3 hasta 6 horas, a veces hasta más, dependiendo cómo esté
el número de personas, argumentando Donald Trump de que según no hay personal suficiente porque le están llevando a vigilar la frontera en otros puntos. Es cierto. Y como bien dices, ¿no? Eso afecta tanto a exportadores como importadores de aquel lado. Estaban comentando en esta semana que el precio del aguacate se disparó en Estados Unidos precisamente por eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tardar en pasar el cargamento de aguacate que se están esperando en los distintos estados de la Unión Americana? Eso disparó el precio nada más de ese producto. Vamos a ver, vamos a darle el beneficio de la duda a Donald Trump. Sabemos que ya está haciendo campaña, por supuesto está persiguiendo la reelección y volvió de nuevo a enarbolar el tema que lo llevó a la presidencia, la inmigración, claro está. Y en esta ocasión yo creo que de manera coincidental, que quisiera yo pensar que es coincidencia y no preparado, la cantidad de centroamericanos, de cubanos y de cualquier cantidad de extranjeros de distintas nacionalidades, todo el mundo está dirigiéndose de nuevo a Estados Unidos para poder pedir una visa humanitaria, una visa de trabajo, lo que sea. Entonces, volvemos a ver el mismo escenario de cuando se llevaron a cabo las elecciones legislativas, ¿no? Los republicanos ganaron el Senado, pero fue gracias al tema de la migración. Y Trump está volviendo a agarrar ahora el tema de la migración unido al de la seguridad. Pero si te parece, pasamos ahora a un tema que ha ido creciendo en importancia y también en inquietud, ¿no? Sabemos que rusos están apoyando a lo que es Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Y llegaron, ya sabemos, aviones, bajaron de los aviones 100 soldados rusos o un poco más, desembarcaron equipo, etcétera. Y a pesar de todos los discursos amenazantes, a pesar de que recientemente fue la OTAN su 70 aniversario y se habló de la amenaza que significa que Rusia esté pasando lo que sería una línea que antes era impensable que Rusia la pasara, ¿no? Que se cruzara al hemisferio occidental y que empezara ahí a establecerse como área de influencia al sur, en este caso Suramérica. A pesar de todas las amenazas y de todo, los rusos dicen que han llegado a Venezuela a quedarse y que ahí se van a quedar hasta que sea necesario. Sí, es lo que habíamos comentado en el programa anterior. Sin lugar a dudas es una estrategia propagandística ahora sí que del bloque de la antigua Unión Soviética. Lo que quieren replicar también en América es seguir fortaleciendo su presencia, no solamente en Cuba y ahorita en Venezuela. Es respuesta, a final de cuentas, de lo que ha pasado geopolíticamente en la zona. Recordemos que hubo elecciones en Sudamérica donde pues efectivamente Argentina dejó de estar dentro de un gobierno más tendiente a la izquierda, lo mismo Brasil, que eran economías importantes. Ahora pues definitivamente ya los acuerdos que están haciendo comercialmente son más tendientes hacia Estados Unidos, hacia la economía con Donald Trump, que con lo que estaban haciendo antes los gobiernos anteriores con Rusia. Entonces ese tipo de situaciones preocupa, por supuesto, a la otra superpotencia. Entonces pues lo que quiere Rusia es tener presencia, y si para influir precisamente en la zona, porque sabe que perdiendo Venezuela, o sea, perdiendo su influencia política en Venezuela, prácticamente se le termina su influencia en Sudamérica. Entonces, por eso los rusos están muy preocupados por ese régimen, para mantenerse ahí, para tener el control geopolítico de la zona. Efectivamente, pero también esto no solo implicaría Rusia y Venezuela, por supuesto es un asunto regional. Ya lo decía Colombia, ¿no? Esta misma semana, les comento, Colombia reiteró que cualquier despliegue o incursión militar en apoyo al régimen de Nicolás Maduro pone en riesgo lo que es la transición democrática y, por supuesto, la normalización constitucional en Venezuela. Pero además constituye una amenaza a la paz y la seguridad, así como a la estabilidad de la región. Entonces, esto no es solo una cosa entre Rusia y Venezuela, esto es una cosa que se va a regionalizar por el lado de Brasil. Brasil tampoco quiere rusos en ese lugar, ¿verdad? Ya Colombia ya está manifestando que no está de acuerdo con rusos en ese lugar. Entonces, pues yo creo que la situación se complica. De acuerdo a los expertos, consideran que Rusia está cruzando una línea que no
no debió haber cruzado. Y como ya dijera el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, no se van a quedar de brazos cruzados, no solo Estados Unidos, sino sus aliados, ¿no? Lo que se considera Occidente, no se van a quedar cruzados de brazos ante pues esta transgresión o invasión que ellos consideran de lo que es el área de influencia de Occidente, ¿no? Que es el área de influencia de Estados Unidos. Sí, así es. Bueno, y el tema seguirá dando porque definitivamente recordemos que la área de influencia que están haciendo los rusos, o sea, en todo este continente, está nada más ahorita Cuba, lo que es Venezuela. De alguna otra manera tienen afinidad con México, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si bien es cierto, no se ha manifestado de esa manera directa, sino se ha mantenido dentro del régimen de libre comercio y de alguna otra manera no ha intervenido el Estado en las cuestiones económicas de manera directa. Pero sí sabemos que Andrés Manuel López Obrador pues es una persona tendiente hacia ese tipo de gobiernos, la izquierda, ¿no? por ¿sí? supuesto. Entonces, finalmente lo que buscan los rusos es crecer su influencia en la zona y lo van a hacer, como dices, están preocupados de perder poder y por lo tanto han cruzado ya una línea porque ellos saben que si la pierden pueden dejar de tener influencia en el continente americano. Exacto, ¿y ahora quién lo saca? Exacto. O sea, llegaron, entraron, metieron aviones, metieron equipo militar, están llevando a cabo planes para distintos programas que se van a hacer en ese país. Ahora, ¿quién lo saca? O sea, ¿quién se va a atrever? ¿Va a haber una guerra? ¿Va a haber una invasión? O sea, ¿quién lo saca? Esa es la gran pregunta, ¿no? No, si recordamos la historia, lo que pasó en Cuba con Bahía de Cochinos, pues obviamente yo creo que la vía militar finalmente sería con la intención de quitar a Maduro. Claro. En un momento dado. Sin embargo, pues es un territorio muy grande, es un conflicto que sería muy grande, sí, entonces no es una Panamá. Cuestión, no es una cosa sencilla. Además, Panamá pues nunca había simpatizado directamente con Rusia. En ese sentido. Era más bien un dictador local y ahorita Venezuela pues sí tiene todo el apoyo de Rusia. Pues vamos a ver cómo evoluciona, ¿verdad? Toda esta situación allá en Venezuela, en lo que es el Cono Sur, los países vecinos. La crisis humanitaria en Venezuela está verdaderamente descontrolada. Ya se está pidiendo que la ONU sea la que por favor intervenga y ponga orden en esta situación de cómo poder distribuir lo que es la ayuda humanitaria a todos aquellos que lo necesitan, pero la crisis humanitaria y el éxodo de venezolanos es absolutamente de millones, incluyendo niños, por supuesto, y sus familias. Estamos viendo una crisis que por más que el señor presidente Nicolás Maduro insista que no existe, es una realidad, y sino que lo digan los países vecinos. Entonces vamos a ver qué es lo que continúa en este drama de este pues hermano país latinoamericano. Así es. Bueno, y ahora, ¿qué te parece si cambiamos de tema y seguimos hablando del Brexit? Otra vez. Que ahora, pues parece ser que se busca la vía de alargar la salida de lo que es el Reino Unido de la Comunidad Europea. Sin lugar a duda, esto obedece a lo que les habíamos comentado la vez pasada de las situaciones económicas, porque eso es lo que más le preocupa a la comunidad, cómo se van a arreglar los aranceles, cómo se van a hacer las aduanas. Todo este tipo de situaciones son los que ha hecho que de alguna otra manera la Eurocámara, bueno, toda la gente de la Comunidad Europea esté abierta a aplazar eso. Y por supuesto las facciones que están preocupadas en ese aspecto en Reino Unido, pues están contentos si se da ese aplazamiento como tal. Ya ahorita todo lo que se ha hecho es precisamente para que el Reino Unido exponga cuáles son las situaciones que se tienen que tratar para una salida con acuerdo, pero está pidiendo más tiempo y la Eurocámara pues yo creo que lo va a autorizar, es lo que yo siento. Pues es lo que parece, ¿no? La primera ministra Theresa May en esta semana pues pidió de manera muy respetuosa a la Eurocámara que extendieran ese proceso, que recuerde que se había logrado una extensión hasta el 12 de abril, ¿verdad? Pero ahora está pidiendo que por favor les den hasta el 30 de junio para poder organizar algún tipo de acuerdo a través del cual pueda haber un Brexit ordenado, que no sea un Brexit caótico. Y como bien dices, por lo menos el presidente de la Eurocámara está en favor de poder extender, no eso, lo necesario para que se pueda llegar a una situación que no vaya, porque no es solo cosa de Gran Bretaña, son implicaciones económicas y de todo tipo en toda la Unión Europea si se llega
llega a un Brexit sin acuerdo, ¿no? Y como dices, básicamente preocupa que esa salida abrupta, si es que no se llega a un acuerdo, pues afecte de manera negativa con una desaceleración de la economía. Por ejemplo, en los suministros de comida en Reino Unido, lo mismo afectaría material médico, lo mismo afectaría intercambio de seguridad, de información de seguridad. O sea, hay muchísimas cosas en juego que no se pueden dar el lujo ni una ni otra parte de afectar, ¿no? Y habrá que ver qué dicen los otros 27 países, porque todo el mundo ahí tiene derecho a comentar y a decir qué es lo que piensan. El presidente de Francia en esta semana, Emmanuel Macron, comentó que pues la Comunidad Europea no podía ser rehén de Gran Bretaña y del Brexit, que si se llevaba a cabo con acuerdo o sin acuerdo. Es decir, yo creo que ya necesariamente si se le da hasta el 30 de junio o tal vez alguna extensión más, tarde o temprano tendrá que llevarse a cabo la separación de Gran Bretaña dentro de lo más pronto posible, porque ya está empezando a afectar, a la Unión Europea, y hay muchos miembros que dicen que definitivamente que se salga y que sin acuerdo. Sí, de hecho es muy difícil que se logre un acuerdo a pesar de las extensiones de tiempo, pero es que eso le ayuda, por ejemplo, Donald Tusk le da tiempo a la Comunidad Europea para que sean ellos los que hagan los ajustes necesarios para que se salga el Reino Unido. Es decir, por ejemplo, ahorita en esta semana lo que hicieron fue de alguna otra manera ajustar lo que iba a pasar con las visas de trabajo de las personas, el libre tránsito entre la Comunidad Europea y el Reino Unido. Ellos de alguna otra manera acordaron dar visas para que pudieran estar en la zona europea sin tantos problemas, o sea, de alguna otra manera le daban preferencia a los británicos para tener esas visas para poder ingresar a la Comunidad Europea. O sea, yo creo que más bien el aplazamiento le ayuda a la Comunidad Europea para afinar los detalles, claro, para que el Reino Unido se salga, pero ya no sea ese caos por la inmediatez con lo que se pensaba que iba a salir el Reino Unido si se terminaba el plazo en este mes. Ahora con la extensión, pues ellos van a ir poder poner candados en lugares claves en donde, claro, de alguna otra manera, si no haya un acuerdo, no se haga un caos, sino que haya cierto orden, que no los agarren desprevenidos a los miembros de la Comunidad Europea. Yo creo que va más pensado en favor de lo que está haciendo la comunidad que lo que está haciendo el Reino Unido, sí, porque el Reino Unido definitivamente no ha dado ninguna señal de querer permanecer en la Unión Europea, solamente algunas facciones, pero la mayoría de la gente está metida y comprometida, incluso los de las cámaras, en que pues el Reino Unido tiene que salir. Bueno, independientemente de eso, como bien dices, con o sin acuerdo, más que nada yo creo que sin acuerdo, porque ya van 3 veces, ¿verdad?, sí, que definitivamente rechazan el acuerdo que se elaboró entre Theresa May y la Comunidad Europea. Es muy difícil que el Parlamento británico vaya a aprobar un acuerdo. Esperemos que se pueda lograr para que el Brexit se dé, como le dicen allá, un divorcio, ¿verdad?, con un acuerdo mutuo y que las cosas puedan transcurrir de la manera más amable para todas las partes, porque aunque ustedes no lo crean, un Brexit sin acuerdo, que sería más caótico, que impactaría de manera dura en ambas partes, va a impactar, pero también la economía global. Y ahí estamos incluidos todos, aunque no lo crean. No sé si se acordarán el día que se votó y que se aprobó, al día siguiente las bolsas, bueno, cayeron por los suelos y demás. Entonces, es algo que puede afectarnos a todos. Así es que seguimos pendientes, por supuesto, de esta evolución. Por lo menos tendrán, si se lo aprueban, hasta el 30 de junio para llegar a un acuerdo. Así es. Bueno, ¿qué te parece si pasamos a otro tema? Otro tema importante y yo creo que es muy preocupante para México es la cuestión del Tratado de Comercio con América del Norte, el TEMEC, que a final de cuentas está condicionándose por parte de Estados Unidos a una reforma laboral en México. Esta situación pues no es sencilla, porque a final de cuentas lo que ellos están proponiendo, sin lugar a dudas, pone en riesgo, no la cuestión política, porque a final de cuentas México, yo creo, por lo que ha dicho López Obrador y en este caso también las personas que controlan la situación en México laboral,
de su gabinete, pues que sí podrían hacer las reformas que se están pidiendo. El problema está en el grupo de los empresarios. Claro. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque a final de cuentas, en México, una de las cuestiones por lo que ha llegado tanta industria es por las condiciones favorables para los empresarios, para los inversionistas. Es decir, estamos hablando de sueldos bajos, estamos hablando de alguna otra manera prestaciones que le son cómodas a los empresarios, comparado con otros lados del mundo. Por ejemplo, está el mismo Estados Unidos, o sea, por ejemplo, lo que pasó con Chevrolet, con Ford, que querían establecer sus plantas acá, algunos las hicieron, finalmente porque les da mucho más ventajas económicas tener una plantilla calificada como es la mexicana a tan bajo costo de mantenimiento. Claro. En cambio, en Estados Unidos, pues no, simplemente es impensable. Ahora, lo que pretenden hacer es que la cuestión laboral se encamina, entre otros temas, va muy enfocado precisamente en eso, en la cuestión de los salarios. Lo cual, pues definitivamente es muy difícil que se dé en México por la situación, por lo que digo, yo creo que los empresarios, algunos sí estarán dispuestos a bajar sus niveles de utilidades, pero otros definitivamente se han mostrado a lo largo de los últimos años reacios y completamente en contra de que se haga un ajuste en los sueldos. De hecho, incluso antes era una crítica que le daba abiertamente los empresarios a las propuestas de López Obrador cuando estuvo en campaña. Ahora que llegó, pues sí, hicieron el ajuste, pero tuvo que sentarse, negociarlo, y fue algo que no fue tan fácil. Y no es un ajuste suficiente. No es un ajuste suficiente, que precisamente por ello Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo que el acuerdo no se va a firmar, punto, hasta que México no lleve a cabo una reforma laboral. Porque según ella dice, es un gran problema cómo se trata a los trabajadores en México. Y estamos hablando básicamente de sueldos. Estamos hablando de salarios. De los países pertenecientes a la OCDE, el país que, pues yo creo que si seríamos, creo que por encima de Haití, ¿verdad? Pero de los que pertenecemos a la OCDE, México es el país que peor le paga a sus empleados. Es el país donde más se trabaja y donde peor se le paga al empleado. Los sueldos con el presidente anterior, con Enrique Peña Nieto, definitivamente perdieron valor. Algo sucedió durante la administración anterior que hizo que los mexicanos, de sueldos que eran medianamente competitivos, completamente se vinieran abajo y pidieran todo tipo de calificaciones, ¿verdad? Licenciaturas, maestrías, doctorados, etcétera, para ofrecer un sueldo que era sigue siendo verdaderamente de miseria. Entonces, cuando el trabajador mexicano gana poco, ¿qué hace? Se va a un país a donde le vayan a pagar más. En este caso estamos hablando de Estados Unidos. Prefieren emigrar, prefieren ir allá a trabajar en la construcción, prefieren allá trabajar en los campos para levantar las cosechas, prefieren irse de legales en ese sentido para hacer eso, prefieren irse a los estados del norte durante los inviernos para paliar la nieve. Es decir, si el mexicano tuviese un sueldo competitivo que le alcanzara, como le pidió el Fondo Monetario Internacional a México ya desde hace tiempo, un sueldo digno que alcance para vivir, que alcance para comer, los mexicanos no se irían. Y eso es algo que preocupa mucho a lo que son los legisladores estadounidenses, porque dentro del tratado lo que quieren hacer es eso. Quieren establecer condiciones necesarias para que en México se limite la emigración. ¿Por qué? Porque vas a tener un buen sueldo, vas a tener buenas oportunidades para vivir y no vas a tener que estar pensando en que te tienes que ir al norte. Y yo considero que esta cuestión de los sueldos que ha pasado en México, la pérdida del poder adquisitivo, finalmente mucha culpa la tiene el gobierno por coludirse con ciertos empresarios que hicieron empresas y que han hecho condiciones laborales con el argumento de generadores de empleo, pero en realidad lo que buscan es subir sus utilidades, que es lo que ha venido pasando en los últimos 20 años en México. Ahora la bomba le estalla a López Obrador, sí, que de alguna otra manera él está en la disposición, porque él siempre ha sido tendiente a apoyar la cuestión laboral. Sin embargo, los empresarios, yo realmente tengo mis dudas que en México el empresario quiera hacerlo.
Y no solo eso, el asunto está en que no es siquiera cuestión laboral de sueldos, sino también la falta de respeto que ha sido sistemática a la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuántas, si no, personas trabajan más de 8 horas y les dan media hora para comer cuando por ley debería de ser una? A veces no les respetan la cuestión de las incapacidades por cuestiones de salud, menos a las mujeres en cuestión de embarazos, condicionan el trabajo con el clásico de que hay hora de entrada pero no hay hora de salida. Exacto. Esas cuestiones finalmente hace que el mexicano, el trabajador mexicano, busque mejores opciones, y los que se quedan, pues de alguna otra manera están en el límite. Ahorita están en el límite, no puedes, hay personas que trabajan al día más de 10 horas. Cierto. Y los sueldos son de verdad son hasta a veces ofensivos, son salarios muy bajos, son condiciones de trabajo muy malas, son de explotación, prácticamente. Entonces esa situación yo creo que hay que darle seguimiento, porque la verdad es que tiene muchas aristas, y que yo creo que en el caso de México pues sí va a tener que pasar una gran revisión en esa materia. Y yo creo que López Obrador tiene un gran reto. Y yo creo que es una gran oportunidad para el trabajador mexicano, para que logre recuperar, como tú dices, poder adquisitivo, recuperar un salario digno, recuperar el respeto del empleador hacia el trabajador. En la administración anterior, como decíamos, se dejó de entrar una cantidad de empresas de outsourcing, ¿no? Sí. Esas empresas de outsourcing le daban a usted su renuncia, y el día que lo contrataban tenía usted que firmar de una vez su renuncia. Entonces, te podían poner la fecha que les diera la gana, porque tu renuncia ya estaba firmada. Eso está en contra de la Ley Federal del Trabajo, y sin embargo, miles de empresas de este tipo trabajaron y trabajan de esta manera. Vamos a ver, según López Obrador y pues lo que es su gabinete, esta próxima semana ya se estará discutiendo lo que es la reforma laboral en México, porque a nuestro presidente comenta que se va a hacer todo lo necesario para que se lleve a cabo la ratificación de este tratado. Esperemos que esto sea verdad, y vamos a ver cómo, como dices tú, ¿no? Cómo puede solucionar todos los obstáculos que se van a presentar. Y hablemos rápidamente del Coloso antes de irnos, ¿verdad? Gracias a Dios ha estado un poco más tranquilo. Pues no tanto que esté tranquilo, lo que pasa es que al tener el cono abierto, finalmente las explosiones disminuyen, pero sigue mucho la actividad. Los vulcanólogos por eso mantienen todavía la alerta en fase 3, porque saben que la sismicidad del volcán continúa, que sigue teniendo emanaciones importantes, además de que pues está en una fase extraña, porque no se había presentado ese tipo de actividad en el periodo que ha tenido de erupción desde hace 2.5 décadas. Claro. Entonces, por eso se mantiene eso, y a final de cuentas no debemos de bajar la guardia, las personas no se deben de confiar, porque finalmente es un volcán activo. Y en segunda, pues las erupciones que hizo hace apenas unas semanas, pues finalmente fueron de un nivel importante. Sí. Entonces, ese tipo de material que está sacando, pues no solamente afecta a las personas, a los pobladores, también afecta a los bosques que hay en la zona, y desafortunadamente los cuerpos que combaten los incendios no pueden hacer mucho precisamente por esta alerta, no pueden subir. No pueden subir. Porque pondrían en riesgo por supuesto, su seguridad. Entonces, pues hay que seguir manteniéndose alerta, seguirse informando, viendo todas las rutas de evacuación, cuál es la mejor para usted, manténgase informado, comuníquenselo con su familia, también tener mucho cuidado con los niños. Efectivamente, si usted es una persona que padece de alergias, etcétera, por la ceniza, que es verdaderamente muy finita, trate de utilizar cubrebocas, mantenga de todas maneras todo lo que son recipientes en donde esté usted almacenando agua cubiertos, sus mascotas protéjalas bajo un techo, cubriendo también lo que son sus recipientes de agua, tenga todo a la mano, documentos, todo lo que pudiese necesitar en caso de evacuación, y muy pendientes de lo que el gobierno esté comunicando. Así es, pues, ¿qué te parece si ya nos despedimos? Se fue la media hora rápido. Bueno, pues les agradecemos mucho y esperamos que la próxima semana pues nos sigan siguiendo, sobre todo porque hay temas que, como los estamos viendo, van a generar información
durante todo el transcurso de esta semana, y yo creo que hay que estar muy pendientes. Vamos a estar muy pendientes, esperamos que nos acompañen. Tienen en su pantalla todo lo que son nuestras redes sociales, nuestra información de nuestra página web. Acompáñenos, platíquenos, denos sus opiniones, denos sugerencias. Estamos aquí, por supuesto, para ustedes. Así es que tengan una excelente semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.